Bueno, ayer me adelanté un poco a cómo era el fijado de los trabajos en el horno para hoy poder hablarles un poquitito más del horno en sí y de cuando ponemos las piezas y qué pasa a veces cuando sacamos las piezas y encontramos cosas que no nos esperábamos. Justo esta semana pasó, les voy a mostrar en una. Primero, muchas veces solemos decir, y no es un chamullo, porque a veces suena chamullo, que la decisión final o el resultado final lo tiene el horno. Como que la última palabra la tiene el horno. Yo a veces les digo a las chicas en el taller. Y no es que estemos inventando que sea así. En el horno se produce la última reacción de los pigmentos que aplicamos con el esmalte de base que ya tiene la pieza. Entonces, por eso decimos que el horno tiene la última palabra. Es una reacción química y a veces influye mucho el esmalte de base de la pieza. Parece que no, pero lo hemos notado en el transcurso del tiempo en algunas piezas que fallaban y no entendíamos por qué, y era el esmalte de base. Pero bueno, cosas que pueden pasar y que a veces no sabemos qué. Esto todavía está en que no sé por qué. Pero ven esta flor naranja, que era naranja como en este borde. Era toda de este color. Y esto que pasó, esto es que se quemó. Ahora, ¿se quemó porque yo tenía el horno a más temperatura? No se quemó porque yo tenía el horno a más temperatura, porque siempre horneamos a la misma temperatura y este mismo pigmento en otras piezas, en esta horneada por ahí no tuve, pero en otras piezas queda bien. ¿Qué pudo haber pasado? A veces es una incógnita por mucho tiempo, hubo cosas, ahora les voy a contar. A veces puede ser el esmalte de base. Este bowl es de Suji. Hubo una vuelta en donde habíamos pintado con Pompadour, que el Pompadour, excepto que lo mezclemos con algún color que rechace, no tiene problemas. Y fue toda una tanda de platos de Suji, justamente, en donde se quemaba. Entonces, probablemente el esmalte que ellos aplicaron en esa tanda de vajilla no era compatible con el pigmento que estábamos usando. ¿Lo podemos saber de antemano? No. A veces son cosas que pasan y que después nos vamos dando cuenta en el transcurso del tiempo, y que le pasó a otra profe también, le pasó a otra alumna en otro lado, y bueno, vamos sacando las conclusiones. Pero bueno, sepan que cuando tira a un amarronado es que se quemó. Lo llamativo, y por qué pienso yo que en esta pieza pudo haber sido el esmalte, es que no pasó solo con este pigmento. Con este también, que era rosa. Esto es de una alumna. Nada, no es el rosa que ella pintó. Es un rosa más amarronado. Cuando tiran a marrón es que se quemó, pero no necesariamente es que se pasó de temperatura el horno. En general, sí, es que por ahí pusimos más temperatura o ubicamos mal la pieza. Ahora les voy a explicar cómo ubicar un poquito las piezas. Otras cosas, o sea, todos los esmaltes, los pigmentos tienen una terminación, por decir, diferente en el horno. Por ahí, en la misma horneada hay un pigmento que brilla, otro que queda más opaco. Por ejemplo, este celeste, no sé si se llega a ver, pero no brilla, es más bien, el brillo que tiene es mínimo, pero es más bien opaco. Está bien que está puesto en un fondo, está esponjeado, entonces eso hace también que tengan distintas terminaciones los pigmentos, el cómo los tratamos. Por ejemplo, el que está esponjeado a veces no queda tan brillante como si hubiésemos pasado el mismo pigmento con pincel. ¿Qué es lo mejor para tener siempre un resultado más parejo? Tener un plato o una pieza que tengamos de descarte o una pieza que destinemos para eso y hacer las pruebas previas. Bueno, yo voy a usar esta paleta de colores y se hacen todas las pruebas previas de esos colores para poder tener la comprobación real de cómo van a reaccionar en el horno, en ese horno. Después, otras cosas que las vemos a veces una vez que están horneadas. Por ejemplo,
en esta hoja, que todavía le falta otra horneada y es una hoja y no me preocupa tanto, esos puntitos es de que estuvo mal mezclado el pigmento. Sí, lo pinté yo. Lo mezclé mal. ¿Vieron que yo les digo que hay que mezclarlos, aplastarlos 100 veces por lo menos? Bueno, eso es que estuvo mal mezclado el pigmento. Aunque no lo veamos y aunque a veces nos parezca que está súper homogéneo el pigmento, en el horno eso que no se terminó de diluir queda así, hace como un chispazo de color. Y como los verdes en general son mezclas de colores, porque no es un color primario, es altamente probable que pase esto si no está bien mezclado. Bueno, esas son algunas de las cosas. O sea, otra cosa, a veces puede quedar opaco, en este caso porque el pigmento reaccionaba de esta forma al estar esfumado. Pero a veces queda opaco porque le faltó temperatura al horno. O tal vez, si este plato lo horneáramos a un poco más de temperatura, quedaría más parejo, pero hay que ver el resto de los colores. Entonces, siempre hay que como establecer una temperatura, que en lo que nosotros pintamos siempre es entre 750 y 800. Entonces, en ese rango, ver nuestro horno o el horno al que se lleva, en qué temperatura quedan mejor todos los colores. Si no es nuestro horno, a veces es difícil saber eso, pero si tenemos la posibilidad de tener un horno, estaría bueno ir probando, a veces ir subiendo de a 5 grados, de a 10 grados y ver con cuál se obtiene mejor resultado, porque a veces eso hace la diferencia. Me hice un pequeño apunte porque era mucha información para contarles. Igual me van consultando, si tienen dudas me van preguntando y vamos viendo. Después, ¿cómo ubicarlas en el horno? A mí lo que mejor resultado me da es los rojos. Siempre trato de rojos, yo igual uso Pompadour. La realidad es que trato de evitar el resto de los rojos porque siempre traen mucha complicación. Y más si no son trabajos míos. Por ahí con los míos, si tengo un rojo lo pruebo y lo experimento. Pero si son trabajos de alumnas es feo después esa frustración que sienten cuando el rojo se quema. Entonces, todo lo que son rojos o Pompadour yo trato de ponerlos en el centro, lejos de las resistencias del horno. Los púrpuras trato de ponerlos cerca de las resistencias o arriba. Siempre el calor sube. Yo tengo horno de carga superior. Después un día vamos a hacer el cargado real para que vean. Porque los púrpuras necesitan un poquito más de temperatura para brillar mejor. Entonces, cerca de las resistencias que van a tener mayor calor o arriba. Siempre es mejor que el horno esté lleno, porque no solamente es la temperatura del horno, sino la temperatura que genera cada pieza al lado de la otra en el horno. Si son piezas chicas van a dar menos calor, si son piezas grandes van a dar más calor. Todo eso, aunque nosotros no lo veamos, sucede dentro del horno. Todas esas reacciones pasan. Y si van a hornear piezas pintadas y piezas con calco para fijar, traten de que el calco no esté enfrentado a una pieza con color, porque pasó y estuve un par de años para saber cuál era el motivo. El calco, cuando se produce la quema de la laca esa que tiene encima, por eso había sido genial esto de los calcos transfer, pero ahora está medio detenido porque no está funcionando bien la tinta. Después les voy a contar. La laca esa genera un vapor al quemarse que a veces produce que el pigmento que tiene enfrentado de otra pieza, supongamos que al estar así las piezas, en una está el calco, en la otra está el pigmento no se fija a la pieza. Cuando sacamos la pieza del horno, yo paso el dedo y me quedo con todo el pigmento en la mano. Nos pasó varias veces, no sabíamos qué era casi inexplicable que no se estuviese fijando a la temperatura que habíamos horneado. Y gracias a Marcos, que es un genio de los hornos, si alguna necesita comprarse horno o tiene algún problema con el horno, me pide el número y se lo pasamos. Bueno, Marcos nos contó esto, pero todo eso después de varios años.
¿Y qué más? Bueno, creo que más o menos les conté como lo básico. Cuéntenme cosas que les hayan pasado con el horno, porque por ahí ahora me estoy olvidando. Y está bueno compartir y ver cuáles son las reacciones adentro del horno. Bueno, creo que es eso. Ah, una cosa importante. Si tienen horno de manta, si tienen horno de manta y tienen la posibilidad de en algún momento hacer el cambio a un horno de refractario, es genial, la gloria. Si tienen horno de manta, por favor, carguen el horno con barbijo. Ahora tenemos el barbijo cerca, y con guantes, porque la manta es súper tóxica. Aunque no lo veamos, es esa fibra como de vidrio que tiene adentro, se volatiliza. Se volatiliza al cargar y al descargar, y la respiramos, y eso se queda pegado a los pulmones y es cancerígeno. Ese es el motivo por el cual no es recomendable el horno de manta. O sea que si tienen la posibilidad en algún momento, las que tienen de manta, hacer el cambio, es genial. Y si no, traten de tener esa precaución. ¿Es un embole? Sí, pero es para cuidarse. Así que bueno, nada, eso. Cualquier duda que les vaya surgiendo, o a partir por ahí de esto surgen dudas, lo vemos entre todas.